Una vez más estamos aquí en la congregación Emmanuel, Dios con nosotros y Dios con ustedes. En esta mañana traigo un devocional que se llama Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento para poder comprender el mensaje, que nos ayude para empezar este nuevo día, para no tropezar, sino que al contrario, nos ayude a edificar nuestra vida, confiando en que nuestro Señor Jesucristo está en medio de nosotros, en los momentos difíciles, y que seamos guiados por tu Espíritu Santo. Pues vamos a empezar, mis hermanos, con este devocional. Y dice, así que el único consuelo que tenemos es saber que hay alguien que quiere estar con nosotros y se involucra en nuestra vida. Hay un ejemplo de esto en el Evangelio. Leamos el libro de Lucas, capítulo 22, versículo del 31 al 34, en el que dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez envuelto, confirmas a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Cuando en la Biblia leemos que se repite un nombre, Simón, Simón, así como leemos en Génesis 22, versículo 11, Abraham, Abraham, o en el Evangelio, Marta, Marta, y en Hechos, Saulo, Saulo, notamos que siempre le sigue algo importante. Abraham tenía que detenerse antes de sacrificar a su propio hijo. Eso lo pueden ver en el libro de Génesis 22. A Marta tenía que decirle que se centrase en lo importante. ¿Recordáis? En Lucas 10, versículo 41 y 42. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En el caso de Saulo, Dios mismo lo echó a la tierra, y Jesús le preguntó en Hechos 9:4, ¿por qué me persigues? Para que después cambiar su vida para siempre. En este texto de Lucas en relación con a Simón, le dice algo seguramente inesperado para Pedro. Dice el texto, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y aquí mismo notáis que Satanás no hace lo que quiere porque Dios no se lo permite. Pero Satanás no deja de intentarlo. Siempre quiere reclamarle a Dios nuestras vidas porque sus hijos quieren hacer la voluntad de Dios. Y el enemigo siempre quiere despedazarnos a todos. Esta es una realidad con la que vivimos hoy en día. Podemos pensar en Satanás como alguien que solo surge en la Biblia, porque se habla de él, pero él sigue atacando especialmente a los hijos de Dios. Cada día sigue intentando que caigamos. Y Jesús dijo, he rogado por ti. ¿Notas cómo se involucra Jesús en la vida de Pedro? Aún sabiendo todo lo que le sucederá a Jesús, no le deja al margen. A veces podemos pensar que Jesús rogó por Pedro porque como era
el elegido para el futuro de la iglesia como primer responsable, pues tenía que orar por él. Pero algunos dicen que Jesús ruega por Pedro porque sabe que caerá hasta lo más hondo y necesitará más ayuda que otros apóstoles para seguir adelante, y así estaría más preparado. ¿Por qué Jesús no abandona a Pedro a pesar de saber el futuro? Y esto es algo de lo que podemos aprender nosotros también. Pero lo que el Hijo de Dios hizo, lo que hizo porque no hay nadie que haga lo que Dios pide de nosotros, y Pedro, que ahora estaba callado escuchando, tampoco podía hacerlo lo que Dios pide de nosotros. Jesús rogó por Pedro al Padre, pero ¿qué es lo que le pidió para Pedro? Leemos: que tu fe no te falte. Tal vez Jesús podría haberle pedido más poder para soportar la tentación de negarle más tarde, o más poder para hacer milagros y que todos se fijasen en Pedro, más poder para predicar el evangelio, pero pidió más fe. Y creo que pidió más fe en Dios porque es lo que todos los cristianos necesitamos hoy en día. Cuando nos va mal, necesitamos más fe para comprender que Dios tiene el control. Cuando nos va bien, necesitamos fe para seguir siendo atraídos y guiados por Dios, para confiar en Él cuando vengan situaciones inesperadas. Así que Jesús pidió que no faltase o que no fallase la fe de Pedro, como leemos en otras versiones. Y fijaos si es importante la fe, que más tarde el mismo Pedro escribió en el primer capítulo de la segunda carta de Pedro, en los versículos 5 y 6, en donde dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Lo primero es la fe en Dios. Solo que fe viene lo que con la ayuda del Señor tendremos que ir añadiendo para seguir cambiando. Pero Pedro necesitaría fe en Dios para lo que iba a pasarle. Y aunque iba a sufrir, Jesús le dio la misión importante. Jesús tenía mucho más claro el futuro que el mismo Pedro le dijo: y tú, una vez envuelto, confirma a tus hermanos. Aquí lo que nos muestra Jesús es que te das cuenta de que Jesús tenía muy claro lo que iba a pasar, y aún así decidió seguir con su plan. Así que le dijo a Pedro que aunque caería, sería restaurado y que él sería el elegido para confirmar o fortalecer a sus hermanos. ¿Puedes pensar en Pedro como él, el elegido para algo, habiendo negado a Jesús? Yo tampoco, pero Jesús pensó en Pedro y contó con él para guiar a otros al arrepentimiento y la fe en Cristo de una manera realmente asombrosa, para que Dios cambiase vidas. Y esta idea de fortalecer a los hermanos, de animar y consolar a los que nos rodean, cuando hemos sido restaurados, es algo que nosotros tenemos que poner en marcha, porque somos el pueblo de Dios y no podemos ir por nuestra cuenta. Por ejemplo, yo reconozco que nos cuesta porque a veces hay que pensar malos ratos, porque muchos somos realmente distintos, pero son nuestros hermanos, somos hijos adoptivos de Dios y hermanos unos de otros para hacer luz en este mundo contaminado por el pecado. Fíjate que el objetivo de Jesús con Pedro era adelantarle lo que iba a pasar, pero Pedro tenía otros planes. Pedro le dijo a Jesús: Señor,
dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. No nos creemos mejores que Pedro, porque muchos no seamos tan impulsivos como él. De alguna manera, todos nos pensamos mejores de lo que somos. A veces pensamos que nuestras fuerzas son suficientes para seguir adelante y corremos al riesgo de pensar que solos podemos con todo y preferimos que Dios se dedique a otras cosas más importantes. Pero Jesús le da un baño de realidad después de algo que tan sincero como lo que Pedro le dijo. Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Todos sabéis la historia de Pedro y ahora lo vemos con cierta perspectiva, pero vivimos unas circunstancias en las que necesitamos que Dios nos ayude. El diablo sigue reclamándonos para zarandearnos, para volcarnos y despedazarnos. Pero leemos en Santiago capítulo 4, verso 7 que nos dice: someteos a Dios, que resistamos al diablo, huirá de nosotros. Leemos en 1 de Pedro 5, versículo 8 y 9, que dice: que velemos, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual tenemos que resistir firme en la fe. La Biblia no solo nos dice que resistamos, que estemos firmes en la fe. Pablo nos dice en Corintios 10, versículo 13, que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Además, para finalizar esta reflexión, que está quedando más larga de lo habitual, la Biblia no solo habla de resistir y de la salida, sino de que hay alguien siempre pendiente de nosotros. Leamos que Jesús no solo rogó por Pedro para que su fe no faltase. En Hebreos 7:25 dice: vemos que Jesús, además de salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que hoy, hermanos, como tenemos el mismo Dios de Pedro, no estamos solos. Nuestro Salvador vive rogando, vive intercediendo por nosotros ante el Padre. Estamos viviendo una situación inesperada para todos, pero no hay nadie mejor que Dios para ayudarnos a seguir adelante, porque Él se implica y nos da la ayuda necesaria para sostener nuestra vida, a pesar de saber nuestros pensamientos, nuestras caídas y también nuestras dificultades. Yo te digo en esta mañana que Dios aumente la fe que puso en nosotros y nos ayude a entender que tiene el control y que jamás nos abandonará. Vamos a dar gracias al Señor por este mensaje y pedirle que nuestro Señor Jesucristo siga rogando por ti y por mí para que nuestra fe no falte. Amado Padre, en esta mañana te damos las gracias porque nos has permitido escuchar este mensaje para poder entender que no estamos solos, porque siempre tú nos has amado y has rogado a nuestro Padre para que no nos haga falta nuestra fe, para que no seamos zarandeados por el enemigo, porque el enemigo está constantemente pidiendo la vida de nosotros. Pero mayor es el que está con nosotros, que eres tú, mi amado Jesús, el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos da dirección para poder seguir adelante, para poder seguir en tu caminar. Gracias, Padre, porque sabemos que no estamos solos
y porque has orado por nosotros para que no seamos zarandeados por el enemigo. Ayúdanos para que nuestra fe no falte y que al contrario sigamos perseverando en esa fe que hemos tenido contigo para ver tu gloria y tu grandeza en nuestras vidas. Hasta la próxima, hermano. Que Dios los bendiga.